Llovía con fuerza sobre las calles destrozadas de Detroit aquella fría tarde de noviembre, y un niño llamado Marcus estaba sentado junto a la ventana de un pequeño apartamento que olía a ropa vieja y jabón de lavar, observando cómo el agua corría por el cristal como lágrimas del cielo. Solo tenía 14 años, pero sus ojos pesaban tanto que lo hacían parecer mucho mayor, y sus manos siempre se movían, siempre golpeaban, siempre bailaban sobre teclas invisibles que solo él podía ver y sentir en su imaginación. El apartamento era pequeño y estrecho, situado justo encima de la lavandería de su abuela, en la esquina de la calle Jefferson. Un lugar donde la pintura se estaba descascarando y las tuberías hacían ruidos extraños en mitad de la noche. Su abuela, una mujer a la que todos llamaban Nana Rose, lo había criado desde que tenía 3 años, después de que su madre se fuera y nunca regresara. Y le había dado todo lo que tenía, que no era mucho en términos de dinero, pero era más que suficiente en términos de amor. Marcus nunca se quejó de ser pobre porque no conocía otra vida, y encontraba belleza en los lugares más extraños, como el sonido de la lavadora centrifugando abajo o la melodía de las bocinas de los coches en la concurrida calle. Pero había algo que aceleraba su corazón más que cualquier otra cosa en el mundo. Algo que le hacía olvidar los agujeros en sus zapatos y el refrigerador vacío. Y eso era la música, concretamente el sonido de un piano. A 3 manzanas de su apartamento se encontraba la sala de conciertos Hartwell, un imponente edificio de piedra blanca y altos ventanales donde la gente adinerada con ropa elegante iba a escuchar a las orquestas tocar. Una música hermosa que flotaba en el aire como por arte de magia. Cada noche, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, Marcus podía oír tenues notas que se filtraban por su ventana, y cerraba los ojos y dejaba que la música lo bañara como agua tibia, imaginándose sentado ante un piano de cola en un escenario dorado. Nunca había tocado un piano de verdad en toda su vida, ni una sola vez. Porque los pianos costaban miles de dólares, y las clases de piano costaban dinero que su abuela simplemente no tenía. Pero eso no impidió que Marcus aprendiera, porque había descubierto algo maravilloso en la vieja computadora de la biblioteca pública. Algo que cambió su vida para siempre. Cuando tenía solo 10 años, encontró videos en Internet. Cientos y cientos de videos de personas enseñando piano, mostrando dónde colocar los dedos, explicando cómo leer partituras, mostrando canciones desde simples rimas infantiles hasta piezas complejas de compositores como Chopin, Beethoven y Mozart. Marcus veía estos videos todos los días después de la escuela, memorizando cada lección, estudiando cada movimiento de las manos del profesor y luego yendo a casa a practicar algo que haría reír a la mayoría. Su abuela se había dado cuenta de cuánto le encantaba la música. Cómo golpeaba los dedos en la mesa de la cocina y tarareaba melodías mientras hacía sus tareas. Y un día, hizo algo que Marcus nunca olvidaría. Tomó un gran trozo de cartón de una caja que habían tirado detrás del supermercado. Le pidió prestados una regla y un rotulador negro a su vecina y se sentó a la mesa de la cocina con una expresión de determinación en su rostro arrugado. Durante 3 horas, dibujó cuidadosamente 88 rectángulos en ese cartón, algunos blancos y otros coloreados con rotulador negro, creando un teclado de papel de tamaño natural que parecía casi real. Cuando se lo dio a Marcus, él lo miró con lágrimas en los ojos y la abrazó tan fuerte que ella se rió y le dijo que tuviera cuidado con sus viejos huesos. Desde ese día, Marcus practicó en su teclado de papel durante horas todos los días, colocándolo en la mesa de la cocina y dejando que sus dedos bailaran sobre las teclas silenciosas mientras la música sonaba en su cabeza. Veía un video en la biblioteca, memorizaba la posición de los dedos y luego corría a casa a practicar en su piano de cartón, imaginando los hermosos sonidos que saldrían si las teclas fueran reales. Sus dedos se fortalecieron y se aceleraron, desarrollando una memoria muscular notable para alguien que nunca se había oído tocar una nota en un instrumento de verdad. Los niños de la escuela pensaban que era extraño, siempre tamborileando con los dedos sobre el pupitre durante la clase, tarareando música clásica en lugar de las canciones de hip hop que escuchaban los demás. Lo insultaban y se reían de él cuando les decía que estaba aprendiendo a tocar el piano,
preguntándole cómo podía aprender sin un piano, burlándose de él por ser un soñador que nunca llegaría a nada. Pero Marcus no dejó que sus palabras lo lastimaran demasiado porque albergaba una creencia secreta en lo más profundo de su corazón. La creencia de que algún día, de alguna manera, tocaría un piano de verdad y demostraría a todos que su práctica no había sido en vano. Nana Rose observaba a su nieto con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullosa de su dedicación, pero triste por no poder darle lo que realmente necesitaba para desarrollar su don. Trabajaba 12 horas al día en una lavandería, lavando y doblando ropa para personas que apenas pagaban la factura de la luz. Y cada noche, rezaba para que Dios le diera a su nieto la oportunidad de mostrarle al mundo lo que podía hacer. Una noche, mientras Marcus estaba sentado junto a la ventana practicando piano al ritmo de la música lejana de la sala de conciertos, Nana Rose lo observaba en silencio desde la puerta. Tenía los ojos cerrados, sus dedos se movían con gracia y precisión sobre teclas invisibles, y su rostro tenía una expresión de pura alegría que nunca antes había visto en nadie. Una lágrima rodó por su mejilla al darse cuenta de que su nieto tenía algo especial, algo que no se podía enseñar ni comprar, algo que provenía de lo más profundo de su alma. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro, y cuando abrió los ojos, le sonrió con todo el amor de su corazón. Un día, ella le susurró: «Todo el mundo te oirá tocar y entenderá lo que siempre he sabido, que estás destinado a algo grande». Marcus miró a su abuela y asintió, creyendo en sus palabras con cada fibra de su ser, sin saber que en tan solo unas semanas, el destino le daría una oportunidad que lo cambiaría todo para siempre. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de aquel pequeño apartamento encima de la lavandería, un sueño se hacía más fuerte cada día, esperando su momento para salir a la luz, en algún lugar de la ciudad, en un mundo de riqueza y privilegios que Marcus ni siquiera podía imaginar. Ya se estaban gestando acontecimientos que lo pondrían cara a cara con su destino, aunque aún no tenía forma de saberlo. Por ahora, simplemente practicaba hora tras hora, noche tras noche. Sus dedos danzaban sobre cartón mientras su corazón danzaba de esperanza. Nunca se rendía, nunca se detenía, nunca abandonaba el sueño que lo mantenía vivo. Era una tarde de sábado a principios de diciembre, y el cielo se había oscurecido y furioso, con nubes que parecían estar a punto de estallar e inundar toda la ciudad de Detroit. Marcus regresaba a casa caminando desde la biblioteca pública, donde había pasado 4 horas viendo tutoriales de piano y tomando notas en un pequeño cuaderno que se estaba deshaciendo por los bordes. Estaba pensando en una pieza de Chopin llamada Bardo número 1. Una pieza hermosa y compleja que había estado estudiando durante casi 6 meses, practicando cada nota en su teclado de papel hasta que sus dedos supieron exactamente dónde ir. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo cuando llegó a la esquina de la avenida Michigan. Y en cuestión de segundos, el cielo se abrió y desató una tormenta tan poderosa que Marcus apenas podía ver a 1 metro de distancia. Solo llevaba una sudadera fina con capucha, ya empapada, y sus viejas zapatillas con agujeros en la suela se estaban llenando de agua fría que le hacían sentir los pies como bloques de hielo. Marcus buscó desesperadamente un lugar donde refugiarse. Y fue entonces cuando lo vio. Un edificio tan imponente y hermoso que parecía sacado de un cuento de hadas, no de una esquina de Detroit. El Harwell Grand Hotel se alzaba ante él como un palacio de oro y mármol, con altas columnas en la entrada y candelabros de cristal visibles a través de las enormes puertas de cristal. Marcus había pasado por delante de este hotel muchas veces, pero nunca se había atrevido a entrar, sabiendo que un lugar como este no era para chicos como él. Chicos con ropa desgastada y bolsillos vacíos. Pero llovía con tanta fuerza que no le quedó otra opción. Empujó la pesada puerta de cristal y entró en un mundo que lo dejó paralizado de asombro. El vestíbulo era lo más hermoso que había visto en sus 14 años de vida. Con suelos de mármol blanco que brillaban como espejos y paredes decoradas con motivos dorados que centelleaban bajo la luz de 1000 cristales. Todo olía a perfume caro y flores frescas. Y la gente con trajes elegantes y vestidos elegantes caminaba como si fueran dueños del universo entero.
Marcus permaneció allí, empapado, dejando un charco de agua en el suelo inmaculado, sintiéndose más pequeño y fuera de lugar que nunca en su vida. Pero nada de eso importó cuando sus ojos encontraron algo en un rincón del vestíbulo. Algo que le hizo detener el corazón durante 3 segundos. Allí, sobre una pequeña plataforma elevada tras una cuerda de terciopelo, se encontraba el piano más magnífico que Marcus había visto jamás. Un piano de cola Steinway tan negro y brillante que parecía hecho de medianoche líquida. Caminó hacia él lentamente, como en trance, con sus zapatillas mojadas chirriando en el suelo de mármol, sin apartar la mirada del hermoso instrumento que parecía llamarlo. El piano era aún más impresionante de cerca, con teclas que parecían inéditas y una superficie tan pulida que Marcus pudo ver su propio reflejo mirándolo fijamente. Un pequeño cartel junto al piano indicaba que valía $200,000, una cifra tan grande que Marcus ni siquiera podía comprenderla, y se quedó allí preguntándose qué se sentiría al presionar una sola tecla. No se dio cuenta de que el guardia de seguridad se acercaba por detrás hasta que una voz grave lo sobresaltó. «Oye, chico, ¿qué crees que haces aquí?», exigió el guardia, mirando a Marcus con recelo y buscando la radio en su cinturón. Marcus abrió la boca para explicar que solo intentaba resguardarse de la lluvia, pero antes de que pudiera decir nada, otra voz resonó en el vestíbulo. «Que el chico mire», dijo la voz, y era el tipo de voz que esperaba ser obedecida sin rechistar. «No le hará daño a nadie». Marcus se dio la vuelta y vio a un hombre caminando hacia ellos. Un hombre que parecía tener más dinero que todos los habitantes de su vecindario juntos. Llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que Nana Rose ganaba en un año. Y sostenía una copa de champán en una mano mientras miraba un costoso reloj de oro en la otra. El hombre se llamaba Vincent Crawford III. Aunque Marcus no lo descubriría hasta más tarde, y era una de las personas más ricas de todo el estado de Michigan. Vincent había amasado su fortuna en bienes raíces, comprando edificios y terrenos por toda la ciudad, y era conocido por ser despiadado en los negocios y cruel con cualquiera que considerara inferior. Esa noche estaba en el hotel para una gala benéfica, un evento donde los ricos donaban dinero a causas que les harían quedar bien en los periódicos. Mientras bebían champán y se daban palmaditas en la espalda, Vincent miró a Marcus con una mezcla de diversión y desprecio, sus ojos pasando de la sudadera con capucha mojada del chico a sus zapatillas desgastadas que dejaban marcas de suciedad en el limpio suelo de mármol. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», Vincent dijo con una sonrisa nada amistosa, tomando un sorbo de champán mientras sus amigos adinerados se acercaban para ver qué pasaba. «Solo estaba mirando el piano, señor», dijo Marcus en voz baja, sin mirarlo a los ojos. «Nunca había visto uno tan hermoso», rió Vincent. Y fue una risa cruel que resonó por el vestíbulo e hizo reír al guardia de seguridad con él. «¿Le gusta el piano? ¿De verdad?», preguntó Vincent, acercándose a Marcus y mirándolo como si mirara a un perro callejero que entrara en su jardín. «Sí, señor, lo creo», respondió Marcus, levantando finalmente la vista y encontrando la mirada del hombre con una serena dignidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Vincent se giró hacia sus amigos, un grupo de hombres y mujeres vestidos con ropa de diseñador y rebosantes de joyas, y les guiñó un ojo como si estuviera a punto de contar un chiste muy gracioso. «Miren esto», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Este niño de la calle de Dios sabe donde probablemente cree que sabe tocar el piano. ¿Te lo imaginas?». La multitud rió y Marcus sintió que la vergüenza le ardía en la cara. Pero no apartó la mirada del brillante instrumento negro que le había robado el corazón. Algo ardía en su interior. Un fuego que había estado creciendo durante años, durante todas esas horas de práctica en su teclado de cartón. Todas esas noches soñando con este preciso momento. Vincent vio la mirada del chico y la encontró divertidísima. Así que decidió divertirse un poco más a costa de Marcus. «Te diré una cosa, chico», dijo Vincent, sacando una cartera gruesa de cuero y un fajo de billetes nuevos de $100.
Si puedes sentarte al piano y tocar una canción de verdad, te doy $1000 ahora mismo. La multitud se quedó sin aliento y luego rió aún más fuerte porque todos sabían que un chico de la calle, mojado y con aspecto pobre, no podía saber tocar un instrumento tan magnífico. Marcus miró el dinero en la mano de Vincent, luego el piano, y luego volvió a mirar las caras sonrientes de todos los ricos que ya lo grababan con sus teléfonos caros. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Y le temblaban las manos, no por el frío, sino por una mezcla de miedo y emoción que amenazaba con abrumarlo. Pensó en Nana Rose y su teclado de papel. En todas esas horas en la biblioteca, en cada noche que había pasado practicando hasta que le dolieron los dedos. Entonces Marcus enderezó la espalda, miró a Vincent Crawford directamente a los ojos y pronunció 5 palabras que cambiarían su vida para siempre. «Puedo tocar esto», dijo Marcus con voz firme y tranquila. «Mírame». El vestíbulo quedó en silencio. Y en algún lugar a lo lejos, un trueno resonó en el cielo como si el cielo mismo contuviera la respiración esperando ver qué sucedería después. Las palabras flotaron en el aire como la electricidad antes de un rayo. Y cada persona en el vestíbulo de ese gran hotel miraba a Marcus como si acabara de anunciar que podía volar a la luna. «Vince». La sonrisa de Crawford se ensanchó aún más y miró a sus amigos adinerados con una expresión que decía que esto iba a ser lo más divertido que verían en todo el año. «¿Oyeron eso?», anunció Vincent en voz alta, agitando su copa de champán. «Este joven dice que sabe tocar el piano y quiere que lo veamos». La multitud estalló en carcajadas otra vez, y algunos ya susurraban sobre cómo este pobre chico mojado estaba a punto de hacer el ridículo delante de los más ricos de la ciudad. Una mujer con un collar de diamantes que probablemente cuesta más que una casa negó con la cabeza y le dijo a su amiga que casi sentía lástima por el chico, pero no lo suficiente como para dejar de mirar. Otro hombre con un traje de raya diplomática sostenía su teléfono, listo para grabar lo que estaba seguro sería un video viral del fracaso más gracioso jamás visto en Internet. Vincent se volvió hacia Marcus y levantó el fajo de billetes de $100 una vez más, extendiéndolos como una baraja de cartas para que todos pudieran verlos. $1000, repitió Vincent lentamente, como si Marcus no entendiera muy bien el inglés. Solo tienes que tocar una canción. Una sola canción de verdad que suene a música de verdad y no a un gato caminando sobre teclas. Marcus no dijo nada, pero asintió una vez y empezó a caminar hacia el piano con pasos que parecían mucho más seguros de lo que sentía por dentro. El guardia de seguridad miró a Vincent con confusión, preguntándole en silencio si debía detener al chico. Pero Vincent le hizo un gesto para que se fuera porque quería ver cómo se desarrollaba este desastre. «Adelante», gritó Vincent mientras Marcus se acercaba a la cuerda de terciopelo. «Que haga el ridículo. Será un buen entretenimiento para todos». El guardia de seguridad desenganchó la cuerda de terciopelo y se hizo a un lado, y Marcus subió a la pequeña plataforma donde lo esperaba el magnífico piano de Cola Steinway. De cerca, el piano era aún más hermoso y aterrador de lo que había imaginado. Con teclas que brillaban como perlas en la superficie que reflejaba las lámparas de araña de cristal, Marcus había soñado con este momento durante tantos años, pero ahora que estaba sucediendo, sintió una oleada de duda que lo invadía como la tormenta que rugía afuera. ¿Y si el teclado de papel no hubiera sido suficiente? ¿Y si sus dedos no supieran qué hacer con las teclas de verdad? ¿Y si se sentaba y solo salía ruido? Podía oír a la gente entre la multitud bromeando sobre él, insultándolo, riéndose de lo sucio y mojado que se veía junto a un instrumento tan caro. El pobre ni siquiera sabe sentarse. Alguien lo dijo lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera, y otra persona respondió que probablemente creía que había que ponerse de pie para tocar el piano. Marcus respiró hondo y se sentó en el banco de cuero, sintiendo la superficie lisa bajo él y colocándose exactamente como había aprendido tras miles de horas de videotutoriales. El banco tenía la altura perfecta. Y cuando bajó la vista hacia las teclas, su corazón empezó a latir aún más rápido porque eran tan hermosas y tan reales que le dieron ganas de llorar. Vincent se acercó a la plataforma,
todavía con su champán en la mano, aún con esa sonrisa petulante que decía que ya sabía cómo iba a terminar esto. «Tómate tu tiempo, chico», dijo Vincent con una voz llena de sarcasmo. «Tenemos toda la noche para verte descubrir qué extremo del piano hace ruido». La multitud volvió a reír, y Marcus sintió que la ira crecía en su interior, mezclándose con el miedo, la esperanza y los años de soñar con ese momento. Puso las manos sobre las teclas, y la sensación del marfil auténtico bajo las yemas de los dedos fue tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos para no temblar. Esto no se parecía en nada al cartón, ni al teclado de papel que Nana Rose había dibujado para él con tanto cariño y cuidado. Estas teclas eran suaves y pesadas, y cuando Marcus presionó ligeramente, una sola nota resonó en el vestíbulo, pura, hermosa y absolutamente real. La multitud guardó silencio por un instante al oír esa nota, y Marcus mantuvo los ojos cerrados, dejando que la sensación lo inundara como la cálida luz del sol. Pensó en su abuela y sus manos cansadas que habían dibujado 88 teclas en cartón. En las noches en las que solo comieron arroz porque no tenían dinero para comida de verdad. Pensó en los niños del colegio que lo llamaban loco por practicar con papel. En los profesores que le decían que dejara de tamborilear con los dedos. Y prestara atención. Pensó en cada vez que alguien le había dicho que los sueños eran para quienes podían permitírselos, que chicos como él debían aprender a aceptar su lugar en el mundo. Y entonces, con los ojos aún cerrados y el corazón latiendo como un tambor, Marcus comenzó a tocar. Sus dedos encontraron las primeras notas del bardo número 1 de Zapopan. La pieza que había estado practicando durante 6 meses. La pieza que conocía mejor que su propio nombre. El primer no. Las notas se elevaban del piano como pájaros alzando el vuelo. Delicadas y hermosas, tan llenas de emoción que varias personas entre el público dejaron de sonreír al instante. Marcus no vio cómo sus rostros cambiaban porque seguía con los ojos cerrados. Pero podía sentir el cambio en la sala. La forma en que el aire mismo parecía transformarse a su alrededor. Sus dedos se movían sobre las teclas con una confianza que lo sorprendió incluso a él mismo, encontrando cada nota exactamente donde debía estar, tal como la había imaginado durante todas esas horas sobre cartón. La melodía se construía lentamente, contando una historia de anhelo, pérdida y esperanza que trascendía las palabras. Hablando directamente a algo profundo en cada persona que escuchaba, la copa de champán de Vincent se le resbaló de los dedos como si su mano hubiera olvidado cómo sujetar algo, y cayó al suelo de mármol, haciéndose añicos. El sonido del cristal roto fue absorbido por la música, por la cascada de notas que brotaba del piano como agua de una presa rota. La gente del público empezó a mirarse con los ojos muy abiertos, haciéndose en silencio la misma pregunta que nadie podía responder. ¿Dónde había aprendido este chico a tocar así? Una mujer con un vestido rojo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no había llorado en público en más de 20 años, y ni siquiera intentó enjugárselas. El guardia de seguridad, que había querido echar a Marcus, se quedó paralizado, boquiabierto, preguntándose si estaba soñando o si esto estaba sucediendo de verdad. Marcus siguió tocando, su cuerpo meciéndose ligeramente al ritmo de la música, sus dedos danzando sobre las teclas como si llevaran 100 años haciéndolo. La pieza se volvió más intensa, más apasionada, más potente, y el sonido llenó cada rincón de aquel enorme vestíbulo hasta que no hubo espacio para nada más. Todas las risas habían desaparecido. Toda la burla había sido olvidada, y en su lugar había algo que el dinero no podía comprar. Algo que Vincent Crawford nunca había experimentado en todos sus años de riqueza y poder. Era el sonido del talento puro reunido con la dedicación pura. El sonido de un sueño que se había negado a morir sin importar cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. Y en algún lugar arriba, en el balcón del segundo piso, una mujer de cabello plateado y ojos bondadosos se inclinaba sobre la barandilla, observando al chico al piano con una expresión de absoluto asombro. Su nombre era Doctora Lena Vázquez, y había pasado toda su vida buscando un talento como este,
sin esperar encontrarlo en un chico mojado y tembloroso que había entrado deambulando por la lluvia. Se aferró a la barandilla con más fuerza mientras la música seguía subiendo, sabiendo que estaba presenciando algo extraordinario. Algo que ocurría quizás una vez en la vida si tenías mucha suerte. La música fluía por el vestíbulo del hotel como un ser vivo, envolviendo a cada persona en la habitación y manteniéndola cautiva en un hechizo que nadie quería romper. Marcus tocaba con los ojos cerrados, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una gracia y una fuerza que parecían imposibles para alguien tan joven, alguien que nunca había tocado un piano de verdad antes de ese momento. La sección central del primer número de Bar de Chopin fue la más difícil, llena de pasajes rápidos y armonías complejas que desafiaron incluso a pianistas profesionales que llevaban décadas formándose. Pero los dedos de Marcus sabían exactamente dónde ir. Guiados por una memoria muscular construida con cartón e imaginación, perfeccionada durante 6 meses de práctica silenciosa en un pequeño apartamento encima de una lavandería, cada nota sonó con una claridad cristalina, y la melodía contaba una historia que no necesitaba palabras. Una historia de lucha y triunfo, de oscuridad dando paso a la luz, de esperanza que renacía de las cenizas de la desesperación. Entre la multitud, la gente había dejado de usar sus teléfonos, olvidando sus planes de grabar lo que creían que sería un vergonzoso fracaso. La mujer del collar de diamantes lloraba a mares, con el maquillaje corrido por sus mejillas mientras las lágrimas caían sin parar, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su emoción. A su lado, el hombre que se disponía a grabar un video viral estaba de pie con el teléfono colgando ligeramente a su lado, la boca abierta y la mirada fija en el joven al piano. Vincent Crawford no se había movido desde que su copa de champán se rompió en el suelo, de pie como una estatua con su traje caro, su rostro mostrando una expresión que nadie había visto antes. Era la mirada de un hombre cuya comprensión del mundo se había trastocado por completo. Un hombre que había estado tan seguro de algo y luego se había equivocado por completo. Se había reído de este chico, se había burlado de él delante de todos, había asumido que la pobreza y la ropa gastada significaban falta de talento y valía. Pero ahora la prueba de su error llenaba la habitación con una belleza tan pura que le hacía doler el pecho de maneras que no comprendía. La música alcanzó un momento de serena ternura. Las notas se ralentizaron y se volvieron suaves y delicadas como copos de nieve cayendo a la luz de la luna. Las manos de Marcus se movían con una finura que parecía imposible. Pertenecían a la misma persona que acababa de interpretar pasajes tan poderosos. Este contraste, esta capacidad de alternar entre fuerza y suavidad, era lo que separaba a los buenos músicos de los grandes, y Marcus la poseía de forma natural. La había aprendido no de profesores ni de formación, sino escuchando grabaciones en la biblioteca, sintiendo la emoción de la música en lo más profundo de su ser. Entonces comenzó la sección final, y la melodía empezó a crecer de nuevo, subiendo cada vez más alto como un pájaro que se eleva hacia el sol. Las notas llegaban cada vez más rápido. Los dedos de Marcus revoloteaban sobre las teclas a una velocidad que parecía humanamente imposible. Sin embargo, cada nota era clara y precisa. El vestíbulo estaba en completo silencio, salvo el piano. Ni un susurro, ni una respiración, ni siquiera el sonido de pies arrastrándose o ropa crujiendo. Era como si el mundo entero se hubiera detenido solo para escuchar a este chico de 14 años con la ropa mojada tocar la música más hermosa que ninguno de ellos había escuchado jamás. Y entonces llegó el pasaje final, el clímax de toda la pieza, y Marcus volcó todo su corazón y alma en esos últimos acordes atronadores. El sonido era tan potente que pareció estremecer las paredes del hotel, llenando cada rincón del enorme espacio con una música casi insoportable. Y entonces, con un último acorde que resonó como una campana llamando la atención del mundo, todo terminó. Marcus levantó las manos de las llaves y abrió los ojos. Y por un instante, el silencio en el vestíbulo fue tan absoluto que se preguntó si todos se habrían ido. Entonces levantó la vista y vio los rostros que lo miraban fijamente.
Vio las lágrimas corriendo por las mejillas de personas que probablemente no habían llorado en años. Vio a Vincent Crawford paralizado con cristales rotos a sus pies y una expresión de puro shock en el rostro. Vio al guardia de seguridad secándose los ojos con el dorso de la mano e intentando fingir que no estaba emocionado. Y entonces el silencio se rompió, interrumpido por una oleada de aplausos, tan fuertes y repentinos que Marcus casi se cae del piano. La gente vitoreaba y aplaudía, y algunos incluso gritaban palabras de elogio que resonaban en las paredes de mármol y los altos techos. «¡Bravo!», gritó alguien, y otros se unieron hasta que la palabra se convirtió en un cántico que llenó todo el vestíbulo. Desconocidos corrieron hacia la plataforma, extendiendo la mano para estrechar la de Marcus, tocándole los hombros como si necesitaran asegurarse de que era real. Una mujer que minutos antes se había reído de él ahora le apretaba la mano entre las suyas y le decía que era lo más hermoso que había oído en su vida. Marcus estaba allí de pie, con su sudadera mojada y sus zapatillas desgastadas, rodeado de gente con ropa de diseñador y joyas caras. Y no sabía qué decir ni hacer. Su mente daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Intentando comprender que después de todos esos años soñando, por fin lo había logrado. Había tocado un piano de verdad y no solo lo había tocado, sino que lo dominaba. Interpretando una pieza tan difícil que la mayoría de los profesionales tardaban años en aprenderla. Entre la multitud, Marcus vio a Vincent Crawford caminando hacia él. Y por un instante, sintió un destello de miedo, preguntándose si el hombre rico estaba enojado o molesto. Pero cuando Vincent llegó a su lado, el hombre metió la mano en su chaqueta y sacó el fajo de billetes de $100, los 10. «Un trato es un trato», dijo Vincent con una voz tranquila y extraña, tan diferente del tono burlón y estridente que había usado antes. Colocó el dinero en la mano de Marcus y lo rodeó con los dedos del chico, sin mirarlo a los ojos. Luego se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Marcus bajó la mirada hacia los $1000 que tenía en la mano. Más dinero del que había tenido en toda su vida, más de lo que Nana Rose ganó en un mes. Pero apenas tuvo tiempo de pensar en el dinero cuando sintió un golpecito en el hombro. Y se giró para encontrarse con una mujer que nunca había visto. Era mayor, con el cabello plateado recogido con un elegante peinado, y tenía ojos bondadosos que parecían leerle el alma. «Joven», dijo con una voz cálida, pero también seria. «Me llamo doctora Elena Vázquez y necesito saber quién te enseñó a tocar así». Marcus miró a la desconocida que le preguntaba sobre su entrenamiento, y de repente, sintió vergüenza de decir la verdad. Podría explicarle que nunca había recibido una lección en su vida, que lo había aprendido todo con videos gratuitos de Internet. ¿Cómo podía contarle sobre el teclado de papel, sobre el cartón con 88 rectángulos dibujados con una regla y un marcador? Pero algo en sus ojos le decía que lo entendería, que no estaba allí para juzgarlo, sino para ayudarlo. Así que Marcus respiró hondo y le dijo la verdad, toda. Y mientras hablaba, vio cómo su expresión cambiaba de curiosidad a asombro, a algo que parecía casi lágrimas. No sabía que esta mujer tenía la clave de un futuro que nunca había imaginado. Era difícil imaginarlo. Un futuro que estaba a punto de comenzar justo aquí, en el vestíbulo de este gran hotel, en una lluviosa noche de diciembre. La doctora Alina Vázquez se encontraba frente a Marcus con una expresión en el rostro que era en parte incredulidad y en parte asombro, como si estuviera mirando a una criatura que no se suponía que existiera. Había sido directora del Conservatorio de Música Harwell durante más de 20 años. Y durante ese tiempo, había trabajado con cientos de jóvenes músicos talentosos de todo el mundo. Había entrenado a pianistas que ahora actuaban en el Carnegie Hall, a violinistas que tocaban con las mejores orquestas y a compositores cuya música se escuchaba en salas de conciertos de todos los continentes. Pero nunca en todos esos años había presenciado algo parecido a lo que acababa de ver de este chico mojado y tembloroso con ropa desgastada. «Repítelo», le dijo a Marcus, inclinándose más, como si no lo hubiera escuchado bien la primera vez.
Aprendiste a tocar el piano con videos en internet. Marcus asintió, sintiendo que sus mejillas se enrojecían de vergüenza mientras la gente a su alrededor seguía mirándolo y susurrando sobre su increíble actuación. Sí, señora, dijo en voz baja, bajando la vista. Veía tutoriales en la biblioteca después de la escuela y luego practicaba en casa. La doctora. Vázquez negó con la cabeza lentamente, todavía luchando por creer lo que oía de este joven extraordinario. Pero practicar requiere un piano, dijo. Y por lo que me contabas, tu familia no podía permitirse uno. Entonces, ¿cómo practicabas lo que aprendiste? Esta era la parte que a Marcus más le ponía nervioso compartir. La parte que pensaba que podría hacer reír a esta elegante mujer como Vincent Crawford. Pero ya había llegado tan lejos, y no tenía sentido ocultar la verdad ahora. Mi abuela me dibujó un teclado en cartón, dijo Marcus, y se le quebró un poco la voz al pensar en Nana Rose y todo su amor. Usó una regla y un marcador para hacer las 88 teclas, y yo practiqué con eso. Durante un largo rato, la doctora Vázquez no dijo nada, y Marcus temió haber cometido un error al decirle la verdad. Pero entonces vio que sus ojos se llenaban de lágrimas y extendió la mano y la colocó sobre sus hombros. Un teclado de papel, repitió en voz baja, con la voz cargada de emoción. Aprendiste a tocar el bardo de Chopin número 1, una de las piezas más difíciles de todo el repertorio para piano, practicando con un teclado de papel. Marcus asintió de nuevo, sin atreverse a hablar porque se le formaba un nudo en la garganta. La doctora Vázquez se giró para mirar a la multitud que los rodeaba, a toda la gente adinerada con sus elegantes ropas, que seguían entusiasmados por lo que habían presenciado. ¿Entienden lo que esto significa?, les preguntó con una voz que exigía atención. Este joven ha logrado algo que debería ser imposible, algo que desafía todo lo que creemos saber sobre formación musical. Se volvió hacia Marcus y ahora sonreía, una sonrisa cálida y genuina que lo hizo sentir seguro y comprendido por primera vez desde que había entrado en ese lugar intimidante. ¿Cómo se llama, joven?, preguntó. Marcus, respondió él. Marcus Thompson. Bueno, Marcus Thompson, dijo la doctora Vázquez, metiendo la mano en su elegante bolso y sacando una pequeña tarjeta blanca. Me llamo doctora Elena Vázquez y soy la directora del Conservatorio de Música Harwell. Marcus abrió mucho los ojos porque había oído hablar del Conservatorio Harwell. Todos los que se interesaban por la música en Detroit lo conocían. Era una de las escuelas de música más famosas y respetadas del país, un lugar donde solo se aceptaba a los estudiantes más talentosos. Las familias ricas pagaban cientos de miles de dólares para enviar a sus hijos allí, con la esperanza de que se convirtieran en el próximo gran pianista, violinista o cantante. Quiero que vengas a verme el lunes, dijo la doctora Vázquez, poniendo la tarjeta en las manos temblorosas de Marcus. Y quiero que traigas a tu abuela contigo, dijo Marcus mirando la tarjeta, que tenía impresa la dirección del conservatorio, junto con el nombre y el teléfono de la doctora Vázquez. Pero no puedo permitirme ir a una escuela como esa, dijo Marcus, con la voz cargada por el peso de la realidad, que lo destrozó. Mi abuela trabaja en una lavandería, y apenas tenemos dinero para la comida y el alquiler. La doctora Vázquez sonrió aún más y negó con la cabeza como si Marcus acabara de decir una tontería. Marcus, escúchame con mucha atención, dijo, con voz firme y segura. Te ofrezco una beca completa para el Conservatorio Harwell, lo que significa que no pagarás ni un centavo. Marcus sintió que le temblaban las rodillas. Por un momento, pensó que se desplomaría allí mismo, en medio del vestíbulo del hotel. Una beca completa, repitió, sin poder creer lo que oía. Pero ni siquiera me conoces. Solo me has oído tocar una canción. Una canción era todo lo que necesitaba oír. El doctor Vázquez respondió, un talento como el tuyo se da solo una vez en una generación, quizás una vez en la vida, y sería una tontería dejarlo escapar. Le puso una mano en la mejilla,
un gesto casi maternal, y lo miró a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir la persona más importante del mundo. «Tienes un don, Marcus Thompson», dijo en voz baja. «Un don que no se puede enseñar ni comprar. Un don que nace de lo más profundo de tu alma, y mi trabajo es ayudarte a convertir ese don en algo que cambie el mundo». Marcus no sabía qué decir, así que se quedó allí parado con lágrimas rodando por sus mejillas, sosteniendo la tarjeta de presentación como si fuera lo más preciado que había tenido. A su alrededor, la gente seguía aplaudiéndolo, felicitándolo, tomando fotos y videos que pronto estarían por todo Internet. Pero a Marcus no le importaba nada de eso, porque solo podía pensar en qué le diría a Nana Rose cuando llegara a casa. Imaginó su cara cuando le mostró los 1,000 pesos. Y luego, cuando le habló de la beca para la escuela de música más prestigiosa de la región, imaginó sus lágrimas y su risa, y sus brazos rodeándolo tan fuerte que apenas podía respirar. La imaginó diciéndole, «Te lo dije». Porque siempre había creído en él, incluso cuando nadie más lo hacía, incluso cuando parecía que sus sueños no eran más que fantasías. La lluvia seguía cayendo fuera de las ventanas del hotel. Pero a Marcus ya no le importaba mojarse de camino a casa. No le importaban sus zapatillas gastadas ni su sudadera fina con capucha, ni el hecho de que no tuviera nada para cenar en casa. Porque por primera vez en sus 14 años de vida, Marcus Thompson tenía la prueba de que los sueños sí podían hacerse realidad. Estrechó la mano de la doctora Vázquez una vez más. Le dio las gracias una y otra vez hasta que ella se rió y le dijo que se guardara el agradecimiento para el lunes. Entonces salió del Hotel Gran Hotel y se adentró en la tormenta, con $1,000 en una mano y una tarjeta de visita en la otra. La lluvia fría le golpeaba la cara como pequeñas agujas. Pero Marcus apenas la sentía porque había un fuego ardiendo en su interior que ninguna lluvia podría apagar. Corrió hasta casa, chapoteando en los charcos y riendo a carcajadas como un loco, sin importarle quién lo viera ni lo que pensaran. Y cuando irrumpió por la puerta del apartamento encima de la lavandería, empapado y sin aliento, Nana Rose levantó la vista de su costura con cara de alarma. Pero antes de que pudiera preguntar qué le pasaba, Marcus la abrazó y le dijo las palabras que cambiarían la vida de ambos para siempre. «Nana, no vas a creer lo que acaba de pasar», dijo. Y entonces le contó todo, desde el momento en que entró en el vestíbulo del hotel hasta la oferta de beca de la doctora Elena Vázquez. Y tal como Marcus había imaginado, su abuela lloró y rió, abrazándolo tan fuerte que apenas podía respirar, repitiendo una y otra vez que siempre había sabido, que su nieto estaba destinado a algo grande. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad de Detroit. Pero dentro de ese pequeño apartamento, algo mágico estaba sucediendo, algo que se extendería y tocaría más vidas de las que ninguno de los dos podría imaginar. La mañana del lunes llegó más rápido de lo que Marcus esperaba, y se despertó antes del amanecer con mariposas en el estómago, como si estuvieran de fiesta. Apenas había dormido en todo el fin de semana, repasando mentalmente esa noche mágica en el hotel, sin poder creer aún que realmente hubiera sucedido. Nana Rose le había planchado su mejor ropa la noche anterior. Unos pantalones negros un poco cortos y una camisa blanca abotonada que había pertenecido a su abuelo hacía muchos años. También había lustrado su único par de zapatos de vestir, unos viejos zapatos de cuero que había encontrado en una tienda de segunda mano, hasta que brillaron casi tanto como aquel piano Steinway. «Te ves tan guapo», dijo Nana Rose mientras Marcus salía de su diminuta habitación, y sus ojos ya se llenaban de lágrimas, aunque el día apenas había comenzado. Llevaba su vestido de iglesia, el mismo vestido floral que usaba todos los domingos porque no tenía nada más elegante, y este era el día más importante de la vida de su nieto. Marcus la abrazó fuerte y le dijo que se veía hermosa porque para él era la mujer más hermosa del mundo. Tomaron 3 autobuses diferentes para llegar al Conservatorio Hartwell, un viaje que duró casi 2 horas porque no podían permitirse un taxi ni un coche propio. Pero ninguno de los dos se quejó porque estaban demasiado emocionados,
demasiado nerviosos y demasiado llenos de esperanza como para preocuparse por algo tan pequeño como un largo viaje en autobús. Cuando finalmente llegaron al invernadero, Marcus y Nana Rose se quedaron afuera de las puertas y miraron el edificio con la boca abierta. Era él. La estructura más magnífica que ninguno de los dos había visto jamás. Un edificio enorme de ladrillo rojo y columnas blancas que parecía sacado de una película de ricos. Había jardines perfectamente cuidados que rodeaban la entrada. Y a través de los altos ventanales, podían ver candelabros, cuadros y estudiantes paseando con estuches de instrumentos. «Seguro que estamos en el lugar correcto», susurró Nana Rose, sintiéndose de repente muy pequeña y fuera de lugar con su sencillo vestido de iglesia. Marcus miró la tarjeta de visita que tenía en la mano una vez más, comprobando la dirección para asegurarse de que no se habían equivocado. «Aquí es, Nana», dijo, intentando sonar seguro, aunque su corazón latía con fuerza. «Aquí es donde el doctor Vázquez nos dijo que fuéramos». Cruzaron las puertas y recorrieron el largo sendero hasta la entrada principal, sintiendo las miradas de estudiantes y personal observándolos con curiosidad. Marcus sabía que debían de tener un aspecto extraño. Una anciana con un vestido de flores y un niño con ropa que no les quedaba del todo bien, entrando en una de las escuelas de música más elitistas del país. Pero recordó lo que había sucedido en el hotel, como todos se habían reído de él antes de tocar y luego habían llorado al oírlo. Sabía que las apariencias no importaban, que lo que llevaba dentro era más poderoso que cualquier ropa elegante o una educación costosa. Un guardia de seguridad de la recepción los miró de arriba abajo con recelo, claramente sin creer que pertenecían a un lugar tan prestigioso. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó con una voz no muy amable. «Venimos a ver a la doctora Alina Vázquez», dijo Marcus, irguiéndose y hablando con claridad. «Nos está esperando». El guardia arqueó una ceja y cogió el teléfono, pensando claramente que esas dos personas no podían tener una cita con el director de todo el conservatorio. Pero cuando habló con alguien al otro lado y escuchó un momento, su expresión cambió por completo. «La doctora Vázquez bajará enseguida», dijo, y ahora su voz era mucho más respetuosa. «Por favor, tome asiento en la sala de espera». Marcus y Nana Rose se sentaron en un sofá de terciopelo, más suave que cualquier mueble que hubieran tocado jamás, mirando los retratos de músicos famosos que colgaban de las paredes. Mozart, Beethoven y Chopin, el mismo compositor cuya música Marcus había interpretado en el hotel, le recorrió un escalofrío. Unos minutos después, la doctora Elena Vázquez apareció en lo alto de una gran escalera y bajó hacia ellos con una cálida sonrisa. Vestía elegantemente un traje gris, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado, pero sus ojos eran tan amables como aquella noche lluviosa. «Marcus», dijo, extendiendo la mano para estrecharle la suya. «Me alegra mucho que hayas venido. He estado esperando esto todo el fin de semana». Luego se volvió hacia Nana Rose y tomó la mano de la anciana entre las suyas, sujetándola con delicadeza como si fuera algo precioso. «Y tú debes ser la abuela», dijo la doctora Vázquez en voz baja. La mujer que dibujó un teclado en cartón para que su nieto pudiera seguir sus sueños. Nana Rose no supo qué decir, así que asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Lo que hiciste por este niño», continuó la doctora Vázquez, «fue uno de los actos de amor más hermosos que he escuchado, y quiero que sepas que tu sacrificio no fue en vano». Los guió por el conservatorio, mostrándoles salas de práctica llenas de pianos, violines y violonchelos, salas de conciertos con miles de asientos y bibliotecas repletas de libros de música desde el suelo hasta el techo. Marcus no podía creer que realmente pudiera estudiar en un lugar como este, rodeado de instrumentos, profesores y todo lo que siempre había soñado. Finalmente, llegaron a la oficina de la doctora Vázquez, una gran sala con ventanas que daban a los jardines y paredes cubiertas de fotografías de sus antiguos alumnos. «Por favor, siéntense», dijo, señalando dos cómodas sillas frente a su escritorio. «Tenemos mucho que discutir».
Abrió una carpeta en su escritorio y sacó varios documentos, extendiéndolos para que Marcus y Nana Rose pudieran verlos. Este es el acuerdo de la beca, explicó la doctora Vázquez. Cubre todo: matrícula, libros, instrumentos, uniformes e incluso una asignación mensual para transporte y manutención. Nana Rose se quedó sin aliento al ver las cifras en el papel. El valor total de la beca superaba los $200,000. ¿Por qué hacen esto por nosotros?, preguntó con una voz apenas susurrante. Ni siquiera conocen a mi nieto. La doctora Vázquez se reclinó en su silla y sonrió, mirando a Marcus con una expresión de absoluta certeza. Llevo más de 40 años enseñando música, dijo, y he aprendido a reconocer el verdadero talento cuando lo veo. Un talento que no se puede fabricar, comprar ni enseñar. Señaló las fotografías en su pared, que mostraban a músicos famosos actuando en escenarios de todo el mundo. Cada uno de estos estudiantes tenía ese algo especial, continuó. Esa chispa que los distingue de los demás. Y Marcus también la tiene, más brillante que casi nadie que haya visto. Marcus sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza y orgullo. Todavía no se acostumbraba a oír cosas tan maravillosas de él. Pero el talento por sí solo no basta, añadió la doctora Vázquez. Su voz se volvió más seria. Se necesita trabajo duro, dedicación y sacrificio para convertir el potencial en grandeza. Miró directamente a Marcus y su mirada era intensa y exigente. Si aceptas esta beca, se espera que practiques durante horas todos los días, que estudies teoría e historia de la música, que actúes en recitales y concursos. No le temo al trabajo duro, dijo Marcus con firmeza. Llevo 4 años practicando con cartón. Creo que puedo tocar un piano de verdad, rió la doctora Vázquez. Una risa cálida y genuina que llenó la sala de alegría. Creo que puedes, Marcus Thompson, dijo. Creo que puedes hacer cosas que nadie ha hecho antes, y estoy deseando verte demostrarme que tengo razón. Deslizó los papeles de la beca por el escritorio junto con un bolígrafo, y Marcus miró a Nana Rose pidiendo permiso. Su abuela asintió entre lágrimas, incapaz de hablar, pero diciéndolo todo con la mirada. Marcus tomó el bolígrafo y firmó al pie de la página. Y con ese simple acto, su vida cambió para siempre. Los siguientes 3 años de Marcus estuvieron llenos de más música, más aprendizaje y más crecimiento de lo que jamás hubiera imaginado. Desde el primer día en el Conservatorio Hartwell, Marcus se entregó a sus estudios con una pasión y dedicación que asombró incluso al doctor Vázquez. Llegaba a las salas de práctica antes que nadie y se quedaba mucho después de que todos se hubieran ido a casa, a veces tocando hasta que apenas podía mantener los dedos abiertos. Al principio, los demás estudiantes del conservatorio no sabían qué pensar de él. Este chico tranquilo de la zona pobre de Detroit, que vestía y hablaba diferente, y que había aprendido a tocar el piano y el cartón. Algunos murmuraban a sus espaldas, diciendo que no pertenecía allí, que solo había entrado por suerte y por la publicidad de aquel video viral en el hotel. Pero todos esos rumores cesaron la primera vez que Marcus actuó en un recital estudiantil, interpretando una pieza tan hermosa que varios de sus compañeros rompieron a llorar. Después de eso, todos querían ser sus amigos. Todos querían saber su secreto. Todos querían entender cómo alguien sin formación académica podía tocar con tanta destreza y emoción. Marcus era amable con todos, nunca presumía de sus habilidades, nunca menospreciaba a los estudiantes que habían estado tomando clases desde los 3 años. Recordaba lo que se sentía al ser objeto de burla y risa, y se prometió a sí mismo que nunca haría que nadie más se sintiera así. Sus profesores se asombraban constantemente de su progreso, viéndolo dominar obras en semanas que normalmente tardaban meses o incluso años en aprender. La doctora Vázquez trabajaba con él personalmente todos los martes y jueves por la tarde, exigiéndole más que nunca a ningún estudiante. «Tienes un don, Marcus». Ella se lo repetía una y otra vez. «Pero un don es solo el principio.
Lo que importa es lo que haces con él. Marcus se tomó esas palabras en serio y trabajó aún más duro. Estudiaba teoría musical hasta altas horas de la noche, aprendiendo sobre los grandes compositores y la historia de la música clásica. Descubrió que comprender la historia detrás de una pieza la hacía aún más hermosa. Que saber por qué Sopopen escribió cierta melodía le ayudó a tocarla con más sentimiento. Durante todo este tiempo, Nana Rose siguió siendo su mayor apoyo, asistiendo a cada recital y actuación, sin importar lo cansada que estuviera de trabajar en la lavandería. Se sentaba en primera fila con su vestido floral de iglesia, secándose los ojos con un pañuelo mientras su nieto llenaba las salas de conciertos con música que parecía venida del cielo. El dinero de la beca para gastos de manutención les ayudó a arreglar su pequeño apartamento, y por primera vez en años, tenían un refrigerador lleno de comida. Pero Nana Rose se negó a dejar de trabajar en la lavandería, alegando que había trabajado toda su vida y que no iba a dejarlo ahora solo porque las cosas se estaban volviendo más fáciles. Cuando Marcus tenía 16 años, participó en su primer gran concurso de piano, compitiendo contra estudiantes de conservatorios de todo el Medio Oeste. Estaba nervioso como nunca antes, porque esta vez no tocaba solo por diversión o para practicar, sino para los jueces que calificarían cada nota. Pero cuando se sentó al piano y cerró los ojos, todo el nerviosismo se desvaneció y tocó como si estuviera de nuevo en el vestíbulo de aquel hotel, demostrando que Vincent Crawford estaba equivocado. Ganó el primer lugar y los periódicos locales escribieron artículos sobre él con titulares como El niño que aprendió a tocar el piano en papel. Y del cartón al Carnegie. El video del hotel ya lo había hecho famoso en Internet. Pero ahora también se estaba haciendo famoso en el mundo real de la música clásica. Empezaron a lloverle las invitaciones para actuar en conciertos y festivales. Y pronto viajó a diferentes ciudades, tocando en escenarios que solo había visto en sueños. A los 17 años, Marcus fue invitado a un concurso nacional en la ciudad de Nueva York, donde los mejores pianistas jóvenes de todo el país competirían por un gran premio. La noche anterior al concurso, Marcus llamó a Nana Rose desde su habitación de hotel, sintiéndose asustado y pequeño como no se había sentido desde niño. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Nana, preguntó, con la voz temblorosa por la duda. ¿Y si llego allí y lo olvido todo? Preguntó la voz de Nana Rose a través del teléfono, cálida, firme y llena del mismo amor que lo había sostenido toda su vida. Marcus, ¿recuerdas ese teclado de papel que te hice? Preguntó. Claro que sí, Nana. Marcus respondió, nunca podría olvidarlo. Hice ese teclado con cartón y rotulador. Nana Rose dijo, y lo convertiste en algo mágico. Conseguiste que nada se convirtiera en todo. Hizo una pausa y Marcus pudo oírla sollozar al otro lado de la línea. Si pudieras hacer eso con un trozo de cartón, continuó. Imagina lo que puedes hacer con un piano de verdad y toda la formación que has recibido. Marcus sonrió entre lágrimas, sintiendo que la duda se transformaba poco a poco en la confianza que el amor de su abuela siempre le había dado. Tienes razón, Nana, dijo. Mañana tocaré como nunca antes y te haré sentirte orgullosa. Ya me has hecho sentir orgullosa, respondió Nana Rose. Me hiciste sentir orgullosa el día que empezaste a practicar con ese teclado de papel y me haces sentir orgullosa cada día. Al día siguiente, Marcus subió al escenario de una famosa sala de conciertos con un traje negro a medida que el Dr. Vázquez le había regalado. Observó al público de más de 2000 personas, incluyendo jueces de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Entonces se sentó al piano de cola, cerró los ojos y comenzó a tocar. Eligió una pieza de Rachmaninoff, una de las más exigentes técnicamente de todo el repertorio para piano, y la interpretó con una fuerza y pasión que puso al público de pie. Al finalizar la competición y anunciar los resultados los jueces, Marcus Thompson se alzó con el primer puesto, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia. Su nombre apareció en periódicos y revistas de todo el país. Y, de repente,
Todos querían saber del chico de Detroit que había aprendido a tocar el piano de forma autodidacta sobre cartón. Los programas de televisión lo invitaron a entrevistas. Las discográficas le ofrecieron contratos y las salas de conciertos de costa a costa le rogaron que fuera a tocar. Pero a pesar de todo este éxito y fama, Marcus nunca olvidó de dónde venía ni quién lo había ayudado a llegar hasta allí. Usó el dinero de sus premios y las ganancias de sus presentaciones para hacer algo con lo que había soñado durante años. Compró el edificio donde estaba la lavandería de su abuela y el apartamento de arriba. El mismo edificio donde había pasado incontables horas practicando con cartón. Y luego comenzó a transformar los pisos superiores en algo especial, algo que cambiaría la vida de niños como él. Estaba construyendo una escuela de música gratuita para los niños de su barrio, un lugar donde pudieran aprender piano, violín y guitarra sin pagar un solo centavo. En la pared de la sala de práctica principal, colgó un cartón enmarcado con 88 rectángulos dibujados con marcador negro. Era el teclado de papel original que Nana Rose le había hecho hacía tantos años. Un recordatorio para cada estudiante de que la grandeza no comienza con dinero ni privilegios. Comienza con un sueño, un poco de cartón y alguien que cree en ti. Habían pasado 5 años desde aquella noche lluviosa en el Hartwell Grand Hotel, y Marcus Thompson ya no era un chico asustado de 14 años con una sudadera mojada. Ahora tenía 19 años, un célebre pianista de concierto cuyo nombre era conocido en los círculos musicales de todo el mundo. Y esa noche estaba a punto de actuar en el evento más importante de su carrera hasta la fecha. La Orquesta Sinfónica de Detroit celebraba su gala anual, una noche de elegancia y música que reunía a las personas más ricas e influyentes de todo el estado de Michigan. Marcus había sido invitado a actuar como solista destacado. Un honor que habría parecido imposible hace tan solo 5 años, cuando todavía practicaba sobre cartón en un pequeño apartamento. Pero esa noche era especial por otra razón. Una razón que aceleraba el corazón de Marcus cada vez que lo recordaba. Esa noche también era la noche en que Vincent Crawford, el tercero, recibiría un premio a la trayectoria por sus contribuciones a la ciudad de Detroit. Marcus no había visto ni visto. Conocido por el millonario desde aquella noche en el hotel, cuando Vincent le entregó $1000 y se marchó sin mirar atrás. Había pensado en Vincent muchas veces a lo largo de los años, preguntándose si alguna vez se arrepintió de su crueldad, si alguna vez se sintió avergonzado de cómo se había burlado de un chico pobre delante de todos sus amigos ricos. Una parte de Marcus quería odiar a Vincent Crawford por lo que había hecho, por la humillación, las risas y la arrogante suposición de que la pobreza significaba inutilidad. Pero otra parte de él, la parte más sabia que había crecido y madurado en los últimos 5 años, sentía algo más cercano a la gratitud. Después de todo, si Vincent no hubiera hecho ese reto, si no hubiera ofrecido $1000 para que Marcus tocara una canción, esa noche mágica podría no haber sucedido nunca. El Dr. Vázquez podría no haberlo notado. La beca podría no haber sido ofrecida, y Marcus podría seguir practicando sobre cartón sin esperanza de tocar un piano de verdad. De una manera extraña y retorcida, la crueldad de Vincent Crawford fue la chispa que encendió el increíble viaje de Marcus. Nana Rose estaba sentada en la primera fila de la sala de conciertos, luciendo un vestido nuevo que Marcus le había comprado, un hermoso vestido azul que la hacía parecer de la realeza. Tenía 80 años, su cabello completamente blanco y sus manos temblaban ligeramente por la edad, pero sus ojos brillaban y amanecían como siempre. La doctora Elena Vasca estaba sentada a su lado, tomándole la mano y susurrándole palabras de aliento mientras esperaban el comienzo de la función. La sala de conciertos estaba llena con más de 3000 personas, todas vestidas con sus mejores galas, entusiasmadas por el espectáculo de la noche. Y en algún lugar del público, sentado en una mesa cerca del frente con los demás galardonados, estaba el mismísimo Vincent Crawford. Parecía mayor de lo que Marcus recordaba, con el cabello canoso en las sienes y las arrugas de la edad extendiéndose por su rostro. Vincent no tenía ni idea de que el artista estrella de esta noche era el mismo chico del que se había burlado hace 5 años,
el mismo niño empapado y tembloroso del que se había reído delante de sus amigos adinerados. Las luces de la sala de conciertos se atenuaron y el silencio se apoderó del público cuando el presentador subió al escenario para presentar al primer artista de la noche. Damas y caballeros, el presentador anunció: es un gran honor para mí presentar a uno de los jóvenes músicos más extraordinarios de nuestra generación. Aprendió a tocar el piano de forma autodidacta con vídeos de internet y un teclado dibujado en cartón. Y esta noche regresó a la ciudad donde comenzó su increíble viaje. Den la bienvenida al pianista de concierto Marcus Thompson. El público estalló en aplausos cuando Marcus salió de entre bastidores con el aspecto de un músico profesional, con su traje negro perfectamente entallado. Recorrió con la mirada a la multitud mientras se dirigía al piano de cola en el centro del escenario. Y al cabo de un momento, encontró exactamente a quien buscaba. Vincent Crawford lo miraba con expresión de puro asombro, boquiabierto y pálido. Marcus vio cómo el millonario lo reconocía. La comprensión de que aquel joven refinado era el mismo chico del que se había burlado con tanta crueldad. Por un instante, Marcus miró a Vincent a los ojos y le dedicó un pequeño asentimiento, un gesto que no era agresivo ni triunfal, sino simplemente de reconocimiento. Luego, centró su atención en el piano, sentándose en el banco con la gracia y la confianza de quien lo ha hecho 1000 veces. La sala de conciertos quedó en completo silencio. 3.000 personas contenían la respiración mientras esperaban la primera nota. Marcus puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos, tal como lo había hecho 5 años atrás en el Hartwell Grand Hotel. Y entonces comenzó a tocar el Velod número 1 de Chopin, la misma pieza que le había cambiado la vida aquella lluviosa noche de diciembre. Pero esta vez, la música era diferente, transformada por 5 años de formación, crecimiento y experiencia. Las notas que brotaban del piano eran más ricas y profundas, cargadas de emociones que solo se dan al vivir, aprender, amar y perder. Marcus tocó con una madurez y maestría que hicieron que su actuación en el hotel pareciera un boceto comparado con una obra maestra terminada. Todos los presentes se sintieron transportados por la música, llevados por oleadas de sonido que les hablaban directamente al corazón. Nana Rose lloraba desconsoladamente. Sus lágrimas de alegría caían sobre el hermoso vestido azul que su nieto le había comprado. La doctora Vázquez asentía al ritmo de la música, con el rostro radiante de orgullo por lo que se había convertido su estudiante. Y Vincent Crawford se quedó paralizado en su asiento. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los recuerdos de aquella noche de hacía 5 años volvían a inundarlo. Recordó su risa cruel, su burla arrogante, su absoluta certeza de que un niño pobre con ropa gastada nunca podría lograr nada valioso. Recordó el shock que sintió cuando Marcus empezó a tocar. El sat. El sonido de una copa de champán. La humillación de haber sido completamente equivocado. Y ahora allí estaba ese mismo chico, ya no un chico, sino un hombre, actuando en el escenario más grande de Detroit para un público de miles de personas. La pieza llegó a su crescendo final. Los dedos de Marcus recorriendo las teclas con una velocidad y precisión impresionantes. Y entonces llegó el acorde final, resonando por la sala de conciertos como la voz de Dios mismo. El silencio que siguió duró apenas un instante antes de que todo el público se pusiera de pie de un salto, rugiendo en aplausos y gritando, ¡bravo! Marcus se puso de pie e hizo una reverencia, con el corazón rebosante de gratitud y alegría, y una sensación de plenitud que nunca antes había sentido. Miró a Nana Rose en la primera fila, aplaudiendo con sus manos ancianas y lágrimas corriendo por su rostro. Miró al doctor Vázquez, quien le sonreía con el orgullo de una madre que ve a su hijo conquistar el mundo. Y luego miró a Vincent Crawford, que seguía de pie, aplaudiendo, llorando. Sus miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala de conciertos, y en ese instante, algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Fue comprensión y perdón, y el reconocimiento de que a veces nuestros mayores enemigos se convierten en los instrumentos de nuestras mayores victorias. Marcus asintió una vez más a Vincent,
y esta vez, el millonario le devolvió el aplauso. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Oleada tras oleada de aprecio por una actuación que sería recordada durante años. Y Marcus permaneció allí en el escenario, absorbiéndolo todo. Sabiendo que este no era el final de su trayectoria, sino solo otro hermoso comienzo. Tras el final de la actuación y la aclamación finalmente cesando, Marcus se abrió paso entre la multitud de admiradores que querían estrecharle la mano y decirle lo conmovidos que se habían sentido con su música. Sonrió y agradeció amablemente a cada persona, sin olvidar nunca los modales que Nana Rose le había enseñado, tratando siempre a todos con amabilidad y respeto. Pero sus ojos seguían recorriendo la sala, buscando a una persona en particular con la que sabía que necesitaba hablar antes de que terminara la noche. Encontró a Vincent Crawford de pie, solo, cerca de la barra, con un vaso de agua en la mano y la mirada fija en el suelo con una expresión difícil de interpretar. El millonario parecía más pequeño. De alguna manera, como si la arrogancia y la confianza que lo habían hecho parecer tan poderoso 5 años atrás se hubieran evaporado. Marcus se acercó a él lentamente, sin saber exactamente qué iba a decir, pero sabiendo que esta conversación tenía que ocurrir. Vincent levantó la vista al oír pasos que se acercaban. Y por un momento, los dos hombres se quedaron allí, enfrentados en silencio. Eso fue increíble, dijo Vincent finalmente, con la voz ronca por la emoción. Nunca había escuchado nada igual en toda mi vida. Marcus asintió, aceptando el cumplido con gracia. Gracias, señor Crawford. Hubo otra larga pausa mientras Vincent luchaba por encontrar las palabras que quería decir. Palabras que habían estado formándose en su interior durante 5 largos años. Te debo una disculpa, dijo Vincent finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Por lo que hice esa noche en el hotel, por cómo te traté. Miró a Marcus con los ojos rojos por el llanto. Me reí de ti porque no creía que alguien como tú pudiera lograr algo así. Miré tu ropa y tus zapatos y supuse quién eras y qué podías hacer. Fui arrogante, cruel y me equivoqué por completo. Marcus escuchó sin interrumpir, dándole al hombre el espacio que necesitaba para decir lo que sentía. He pensado en esa noche muchas veces a lo largo de los años, continuó Vincent. Y cada vez que veía tu nombre en el periódico o escuchaba sobre otro de tus triunfos, me avergonzaba de mí mismo. Hice mi fortuna siendo despiadado y menospreciando a quienes consideraba inferiores a mí. Y nunca cuestioné si eso era correcto. Pero esa noche me enseñaste algo que el dinero no puede comprar y la arrogancia no puede destruir. Me enseñaste que el talento y el valor no tienen nada que ver con de dónde vienes, con lo que vistes ni con cuánto dinero llevas en el bolsillo. Vincent extendió la mano, no exigiendo un apretón de manos, sino ofreciéndola. Lo siento, Marcus. Lo siento muchísimo. Marcus miró la mano que tenía delante, recordando todo el dolor y la humillación de aquella noche. Esa noche, hace 5 años. Pero también recordaba los 1000 pesos que le habían ayudado a comprar comida para él y para Nana Rose, el desafío que llevó al doctor Vázquez a fijarse en él. Recordaba las palabras de su abuela sobre el perdón, sobre cómo aferrarse a la ira era como beber veneno y esperar que la otra persona enfermara. Y entonces Marcus extendió la mano y estrechó la de Vincent Crawford, sintiendo que la mano del hombre temblaba de emoción. Me diste 1000 pesos y una razón para demostrarles a todos que estaban equivocados, dijo Marcus con una leve sonrisa. Eso es más de lo que la mayoría de la gente me dio. Los ojos de Vincent se abrieron de par en par, sorprendidos, claramente no, emitiendo tanta gracia y generosidad del joven al que había ofendido. ¿Cómo puedes perdonarme?, preguntó con genuina confusión en su voz. Porque aferrarme a la ira solo me haría daño, respondió Marcus. Y tengo demasiada música que tocar como para perder el tiempo en amargura. Además, si no me hubieras desafiado esa noche, tal vez nunca habría tenido la oportunidad de demostrarle al doctor Vázquez lo que podía hacer. De alguna manera extraña,
Tu crueldad fue la llave que abrió la puerta a mi futuro. Vincent negó con la cabeza con asombro, asombrado por la sabiduría y madurez de este joven que tenía todo el derecho a odiarlo. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar las cosas?, preguntó. ¿Algo en absoluto? Marcus pensó en esto por un momento y luego una sonrisa se dibujó en su rostro. De hecho, hay algo, dijo. He creado una escuela de música gratuita para niños de mi antiguo barrio. Niños que no pueden permitirse clases ni instrumentos. Tenemos el edificio y los profesores, pero siempre nos vendrían bien más pianos, más materiales, más recursos para ayudar a estos niños a descubrir sus dones. El rostro de Vincent se iluminó con un propósito, quizás por primera vez en muchos años. Denlo por hecho, dijo con firmeza. Donaré lo que necesiten, tanto como necesiten, durante el tiempo que lo necesiten, y no solo dinero, sino también mi tiempo y mis contactos. Cualquier cosa para ayudar a esos niños a tener las oportunidades que ustedes casi no tuvieron. Los dos hombres volvieron a estrecharse la mano, y esta vez fue un apretón de manos entre iguales, entre dos personas que habían encontrado puntos en común de la manera más inesperada. 10 años después, Marcus Thompson actuaba en escenarios de todo el mundo. Desde el Carnegie Hall hasta la Ópera de Sídney y el Royal Albert Hall de Londres. Su nombre se mencionaba al mismo tiempo que el de los más grandes pianistas de todos los tiempos, y los críticos lo consideraban un talento único en una generación que había revolucionado la música clásica. Pero sin importar cuán famoso se volviera o cuán lejos lo llevaran sus viajes, Marcus siempre regresaba a Detroit, al barrio donde había crecido. La escuela de música Marcus Thompson había crecido desde una lavandería de un solo piso hasta una institución próspera que atendía a más de 400 estudiantes. Niños de las zonas más pobres de la ciudad acudían allí todos los días para aprender piano, violín, violonchelo y guitarra, impartidos por músicos profesionales que donaban su tiempo. Vincent Crawford, fiel a su palabra, se convirtió en el mayor donante y el partidario más dedicado de la escuela. Formó parte de la junta directiva y fue mentor personal de muchos de los estudiantes. La transformación de Vincent fue notable, como si ayudar a estos niños hubiera despertado algo bueno en el que había estado enterrado durante décadas. Nana Rose, ahora de 90 años, seguía asistiendo a todas las presentaciones de Marcus, sentada en primera fila con su mejor vestido. Sus manos estaban demasiado débiles para aplaudir, pero sus ojos aún brillaban con el mismo orgullo y amor que habían sostenido a Marcus durante todos esos años de práctica en cartón y en la pared del salón de práctica principal de la escuela. En un hermoso marco dorado colgaba el teclado de papel original que Nana Rose había dibujado hacía tantos años. Cada nuevo estudiante que entraba por la puerta lo veía de inmediato. Un simple trozo de cartón con 88 rectángulos dibujados con rotulador. Debajo colgaba una pequeña placa con palabras que Marcus había escrito él mismo. Aquí comenzó mi viaje. En un trozo de cartón hecho por la mujer que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No importa de dónde vengas. No importa lo que no tengas. Tienes todo lo que necesitas para ser grande. Solo se necesita un sueño, trabajo duro y alguien que te quiera. Ahora ve y encuentra un piano y demuéstrale al mundo lo que puedes hacer. Cada año, en el aniversario de esa fatídica noche en el Harwell Grand Hotel, Marcus ofrecía una actuación especial en su escuela. Se sentaba ante el mismo piano de cola Steinway que Vincent Crawford había donado, el mismo modelo del que todo había comenzado, y tocaba el Belot número 1 de Chopin, la pieza que cambió su vida para siempre, mientras cientos de jóvenes estudiantes se sentaban entre el público soñando sus propios sueños. Algunos de esos estudiantes se convertirían en músicos famosos, y siempre reconocerían a Marcus Thompson y su teclado de papel como su inspiración. Otros elegirían caminos diferentes, convirtiéndose en médicos, profesores, ingenieros y artistas. Pero todos llevarían consigo la lección que Marcus les había enseñado, la lección que su abuela le había enseñado. Que la grandeza no proviene de la riqueza,
los privilegios ni de tener todas las ventajas correctas. Vienen de dentro, del corazón, de la negativa a rendirse, por imposibles que parezcan las probabilidades. Y a veces, todo lo que necesitas para alcanzar esa grandeza es un pedazo de cartón, un sueño y una persona que crea en ti.